Presidenta, buenas tardes, señor Ontiveros. Bien, gracias por su comparecencia y, en todo caso, me voy a acoger a esto que usted ha dicho como divulgador de temas económicos, que la verdad es cierto y, por tanto, algunos, si lo conocemos, ha sido gracias a esta capacidad que tiene de divulgador. Y me basaré en un libro que usted escribió con el periodista Ignacio Escolar, en El Rescate. La que aparece en este libro, ustedes realizan un decálogo sobre, y que nos va bien en relación también a lo que esta mañana hemos ido analizando, en relación a los responsables del FROB, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Banco de España. Me referiré a alguno de los, no a los 10, sino a alguno de ellos, porque son interesantes desde el punto de vista de lo que estamos analizando hoy aquí. Uno de ellos decía, no se puede volver a camuflar la distribución de la renta con el acceso al crédito. Es decir, aquello de que todos nos sentimos ricos en algún momento porque teníamos acceso ilimitado al crédito. Bien, la pregunta sería, ¿cómo se consigue que el crédito llegue donde tiene que llegar en primera instancia y que no sea un crédito fácil y que además sea consciente? Otro de los puntos de su decálogo era los impuestos no se deben tocar ni al alza ni a la baja sin evaluar previamente si los Estados cumplen con las necesidades que deben satisfacer. Y luego decía, reducir los gravámenes en sociedades que todavía tienen debilidades estructurales no es la mejor decisión de los gobernantes, aunque en lo inmediato siempre genera popularidad y no desgaste político. Si analizásemos las necesidades a satisfacer actualmente, me permito afirmar que seguramente deberíamos aumentar los impuestos, no los indirectos, los directos, otros. No los indirectos, quería decir. La presión fiscal está 8 puntos por debajo de la media europea. ¿Qué otras soluciones tendríamos o qué cree usted que soluciones tendríamos? Y yo apunto, podría ser perseguir el fraude fiscal, la evasión, la elusión, etcétera. Y ya que hablamos de bancos y de fiscalidad, ¿cómo conseguir que los bancos, por ejemplo, no tengan anclajes, si se me permite la expresión, en paraísos fiscales? Otro de los puntos de su decálogo era la economía no se la puede dejar sola, autónoma, sino que hay que actuar sobre sus excesos. No es un mecanismo completamente eficiente, sino que en ocasiones falla. Y si hay un fallo del mercado, el sentido común y la evidencia empírica de la realidad dicen que hay que intervenir. Ni qué decirle que la economía española tiene muchos fallos, especialmente en el ámbito, por ejemplo, de la competencia, donde, por ejemplo, en el mismo sector bancario o en el energético existe un oligopolios de manual, habiendo reducido la competencia en el sector con el rescate, por ejemplo, a través del rescate, y usted también ha apuntado que se ha reducido, en este caso, el número de entidades bancarias en el Estado español. ¿Cómo podemos regular este mercado para evitar este comportamiento de oligopólico? Otro de los puntos de este decálogo era la función de los gobiernos no debe ser solo regular, condicionar, limitar los excesos, sino también predicar con el ejemplo. Es un error prescindir de instrumentos, es más largo el punto, pero voy reduciendo el tema. Es un error prescindir de instrumentos de intervención en la economía por criterios de carácter ideológico. Yo diría que de este Gobierno, en este caso el actual, el Gobierno del Partido Popular, que está gobernando el Reino de España, podríamos poner muchísimos ejemplos de que su actuación no acompaña este principio. Por ejemplo, si hablamos de I+D+I, el propio Gobierno está actuando a niveles de inversión pública en I+D+I que colocan a España en los niveles más bajos del continente. Por ejemplo, yo le preguntaría, ¿sería posible, alguno de estos aspectos para mejorar, la compra pública innovadora, una buena propuesta de cómo el Estado puede dar ejemplo de actuación? O, por ejemplo, la transparencia en las actuaciones o la capacidad de dividir, por ejemplo, ahora que hemos regulado otra vez a través de la ley de contratos del sector público, dividir en lotes los grandes concursos públicos para que las pymes puedan participar, las pequeñas y medianas empresas. Otro de los puntos del decálogo decía la excesiva desigualdad en la distribución de la renta y de la riqueza, la ruptura de la igualdad de oportunidades y, en cierto modo, de la igualdad de resultados no es deseable a largo plazo, no solo por motivos de justicia, sino de eficacia económica. Por tanto,
teniendo en cuenta lo que decía usted y lo que pasa en el Estado español, que la creciente desigualdad en España no es que haya aumentado, es que continúa aumentando, ¿de qué manera podría revertirse esta situación? Otro de los puntos era, esta crisis ha demostrado la práctica de la privatización de los beneficios y de la socialización de pérdidas. Bien, diríamos, yo desde Esquerra Republicana afirmaríamos, la banca española es la muestra más clara y práctica de, bueno, al menos lo afirmamos nosotros, de esta práctica. Las pérdidas han sido claramente socializadas por el Estado y los beneficios continúan siendo el elemento que determina su actuación y además se excluye a quienes han pagado las pérdidas. Por tanto, la afirmación que le hacía, ¿es la banca española la muestra más clara de esta práctica? Si me lo puede contestar. Otro de los aspectos que usted en el decálogo de este libro decía, Alemania, el gran hegemón europeo, ha perdido la memoria respecto a cómo se produjo la reunificación y a otros episodios en los que la economía alemana también atravesó por dificultades. La pregunta sería, ¿cómo valora usted el papel de Alemania en la definición del sistema financiero europeo? Y voy acabando, presidenta. ¿Cuál es su predicción respecto al sistema bancario? Y una en relación a la formación y cómo debería prepararse a los jóvenes en general para los retos financieros de este siglo y, en especial, cómo debería ser la formación de las personas del sector financiero y qué capacidades necesitamos cubrir. Y ya la última, presidenta, de verdad que termino. En el prólogo del libro usted dicen, en algunos años la capacidad de negociación salarial es inexistente y aunque uno tenga empleo va a cobrar menos de lo que venía cobrando. La paradoja sangrante es que la gente con menor capacidad de negociación, que es aquella que menos influyó en el desencadenamiento de la crisis, es quien está pagando en mayor medida las consecuencias de la misma. La pregunta es simple y lógica. ¿Cómo debemos compensar a quienes han hecho realmente el esfuerzo de salir adelante, quienes han apechugado, si se me permite la expresión, con el desatino de unos cuantos? Y, evidentemente, para continuar evitando que quienes han sido los causantes continúen siendo en este caso, los perceptores de los beneficios. Nada más y gracias. Gracias, señora Capella. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Navarro. ¿Puede apagar? Muchas gracias. Señora Capella, usted.